Señoras y señores, muy buenas tardes, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy es el lunes 28 de junio. Aquí en Europa Central estamos en verano y las temperaturas suben. Ya se respira, se siente y se ve el aire de vacaciones de verano, donde la población sale, viaja y aprovecha la luz solar. Y es el calor para vacacionar. Son las vacaciones más largas del año. Son las 12:45 de la tarde. En Colombia amanece, son las 5:45 de la madrugada. Hoy hace 2 meses comenzaron en Colombia, al norte de Sudamérica, movilizaciones y protestas de la población contra el régimen uribeduquista, reclamando soluciones y atenciones urgentes a los grandes y graves problemas de la comunidad en ese país suramericano. Sin embargo, la respuesta del régimen ha sido no dialogar, no escuchar, no atender y, por el contrario, represión, asesinatos, plomo, desapariciones, encarcelamiento de la población, básicamente joven que se está movilizando. Estas protestas básicamente se han dado de forma continua, seguida, permanente en el occidente de Colombia, en la zona de Cali, Jamundí, Buga, Palmira, Yumbo, básicamente, y repetimos, es la población juvenil la que ha llevado la carga de la protesta y la movilización encima. Nuestro programa Panorama de hoy, en Cali, Colombia, el Jardín de la Vida, es un espacio popular y juvenil por el derecho a la protesta y a existir contra la barbarie del gobierno de Duque y su maquinaria del horror. Y hoy contamos con esta presencia de la iniciativa del Jardín de la Vida con varios invitados especiales. Vamos a saludar inicialmente al colega Luis Alfonso Mena para que él nos presente quiénes son los invitados de este día, tarde aquí ya en Europa, en la mañana allá. Buenos días, Luis Alfonso, placer de nuevo tenerte con nosotros. Bienvenido. Buenos días en Colombia, buenas tardes para todos ustedes en Europa. Muchas gracias por la invitación, Eliezer, a tu programa. Tenemos en el día de hoy a María Teresa Mueces. Ella es una líder social, dirigente del Partido Comunista Colombiano en el Valle del Cauca, de la Unión Patriótica, también colaboradora del periódico El Semanario Voz, y quien ha estado muy presente, muy activa en todas estas luchas del oriente de la ciudad. Ella ha estado especialmente presente apoyando las primeras líneas, los puntos de resistencia en el llamado así Paso del Aguante, que pues es conocido como Paso del Comercio, pero la comunidad lo rebautizó como Paso del Aguante. Allí la hemos visto expresando su solidaridad con las comunidades y especialmente con los jóvenes en lucha y en resistencia. Este ha sido uno de los puntos, Eliezer, más golpeados por la represión del régimen genocida que se ha empotrado en nuestro país. Y también está con nosotros Alberto Jairo Palomino Luna, quien es un comunicador social, también líder político, líder cívico del suroriente de Cali. Ha estado muy vinculado con el punto de resistencia de Calixto y Puerto Madera, de modo que también lo hemos visto con Teresa en Puerto Resistencia. Ellos con otros compañeros de diferentes organizaciones sociales, políticas, han estado impulsando lo que se llama el Jardín de la Vida, que es un espacio cultural, poético, de canción comprometida, de pintura y de todas las expresiones artísticas para, en primer lugar, reivindicar el derecho de los caleños a la vida, de los jóvenes a la vida, y en segundo lugar, reivindicar y exigir el respeto del derecho a la protesta. De modo que este espacio se ha abierto paso. El viernes antepasado se realizó un acto muy importante en el que estuvieron varios familiares, padres y madres de las víctimas, como ustedes saben, en desarrollo de la represión por parte del régimen de Duque contra la protesta social en Colombia. En estos 2 meses que se están cumpliendo en el día de hoy, precisamente del paro nacional, han sido asesinadas más de 75 personas, el 62% de ellas en Cali y el 80% de ellas en todo el departamento del Valle. Esta ha sido la región más golpeada por el narcorrégimen que está empotrado
desgobernando en nuestro país. De modo que este espacio, que es un espacio que reivindica la vida, que reivindica el derecho a existir contra la barbarie uribista, contra la barbarie de las clases dominantes más recalcitrantes y reaccionarias, pues se expresa para honrar también la memoria de tantos y tantos jóvenes asesinados, pero también de tantos jóvenes heridos, detenidos, etcétera. El sábado pasado hubo una arremetida brutal. Mil miembros de las fuerzas policiales y militares arremetieron contra Puerto Resistencia para tratar de destruir la resistencia social en el suroriente de nuestra ciudad. Imagínense ustedes el operativo. Y querían derrumbar el monumento de la solidaridad. ¿Qué ocurrió? Que el pueblo se levantó, que el pueblo fue y le exigió a las fuerzas represivas que respetara el monumento de la solidaridad, que es una construcción artística comunitaria de toda la sociedad caleña, y logró que se respetara el monumento de la solidaridad y desmontó la provocación del régimen contra Puerto Resistencia. De modo que esa es la presentación que podría hacer de los compañeros y de este espacio tan importante de reivindicación de la vida y de honrar la memoria de tantos y tantos jóvenes asesinados por el régimen. Gracias, Luis Alfonso. Y saludamos de una vez a María Teresa Mueces. Como ha dicho Luis Alfonso, ella se encuentra en Cali. ¿Por qué surge esta iniciativa, María Teresa? Buenos días en Colombia, buenas tardes en Europa. Buenos días, Eliezer. El Comando Nacional de Paro, una agrupación de distintas organizaciones de trabajadores, pero también organizaciones sociales, ha venido con la intención desde hace algunos años de la convocatoria de un paro cívico nacional. Realmente se estaban buscando como las condiciones para la convocatoria. Se habían hecho convocatorias de un día, pero en el pasado 2019, que fue el 21 de noviembre, pues se vislumbraba ya la gente, la comunidad en términos generales, de la necesidad de continuar con realmente un paro. Es bien sabido que la industria en el país ha disminuido considerablemente. Entonces ya no podemos hablar como de un paro del sector industrial, de los trabajadores. Se tenía que convocar, era un paro cívico. Ahí después, aunado a la pandemia, igual y con todas estas medidas del gobierno represivas, lesivas contra la población, realmente revienta. Y nuevamente cuando se convoca el paro cívico nacional el 28 de abril, pasado 28 de abril, pues obviamente surge este estallido de la comunidad, que realmente no lo podía detener nadie. Y la gente dice, tiene que haber un paro de verdad para que nos escuche. Y relativamente los jóvenes de diversas expresiones, estudiantes, jóvenes trabajadores que estaban en este momento sin empleo, jóvenes que están sin poder ingresar a estudiar, pues evidentemente salieron a las calles y se tomaron las calles. Se tomaron las calles y decidieron que este era el momento. Este era el momento de que los escuchasen y que tenía que haber un cambio. Y relativamente, pues teníamos que acompañarlo. Y era una decisión que mucha gente tomó de salir a acompañar a estos jóvenes. Si bien es cierto, con la represión del gobierno a través del SMAT y de la policía y de sus fuerzas militares, pues obviamente las personas mayores no aguantábamos esa situación y fueron los jóvenes que se llamaron primera línea quienes estuvieron al frente de esto. Pero la población en sí acompañó solidariamente con los apoyos que se necesitaban
para estar allí con los medios de comunicación alternativos, con denunciando, con los elementos para la subsistencia, las ollas comunitarias, con los elementos mismos de seguridad ante la arremetida con gases, porque ante las balas sí no pudimos poder defender a nuestros jóvenes. Pero pues estas son las expresiones de la juventud, y en este momento pues ya está trascendiendo el paro a otro nivel, donde ya no queremos más muertos. Los jóvenes están entendiendo ya en esta parte que hay que buscar otras estrategias, que hay que avanzar, y que en este momento nos toca ya pensar en el 2022, lo que se viene. Y estamos en esa tarea de las asambleas, y de empezar a contribuir con la organización de estos muchachos, que ellos entiendan que hay que avanzar ya en la lucha de otra forma. Gracias, María Gracias. Teresa. Alberto Palomino, explíquenos en qué consiste exactamente el Jardín de la Vida. Muy buenos días, Eliezer. Buenos días, Luis Alfonso, María Teresa, y a toda la audiencia del programa Panorama, al que agradecemos la oportunidad hoy de permitirnos explicar qué es el Jardín de la Vida. Como lo decía María Teresa, en ese contexto del paro nacional del 28 de abril, que hoy conmemora 2 meses de paro, en esas circunstancias surge la iniciativa del Jardín de la Vida. El eslogan del Jardín de la Vida es reivindicar el derecho a la vida y a la protesta. Este espacio surge como un espacio político-cultural para que los manifestantes del paro nacional tengan una tribuna donde se pueda reclamar, exigir el castigo a los asesinos de los jóvenes de las barriadas que hacían parte de la primera línea del paro nacional, de los puntos de resistencia. Igualmente, para el espacio del Jardín de la Vida, para reivindicar denunciar las violaciones de los derechos humanos en cuanto a los asesinatos, desapariciones, torturas, mutilaciones que recibieron los jóvenes, sobre todo en la parte visual, y para que las madres de esas víctimas tuviesen la oportunidad de expresar a través del espacio igualmente sus denuncias con relación a la brutal represión y a la violencia de Estado ejercida contra los manifestantes del paro nacional. A grandes rasgos, esa es los objetivos, digamos, de haber creado este espacio juvenil y popular, de tal manera de que los crímenes que ha cometido el Estado a través de sus Fuerzas Armadas no queden impunes y no queden en el olvido. Espacio para que reconstruyamos la memoria de los asesinados, y para que a partir de allí construyamos un movimiento juvenil y popular en Cali que reivindique el derecho a la protesta tal cual como la Constitución lo ordena, y que no sea la respuesta militarista como hemos visto en estos dos meses de paro. Ese es, en síntesis, las razones por las cuales creamos la iniciativa, varias organizaciones sociales y políticas de Cali y del Valle del Cauca,
para, vuelvo y repito y reitero, para que no queden impunes y no queden en el olvido todas las atrocidades cometidas por el Estado, por el gobierno uribista de Uribe Duque. Gracias, Alberto. Luis Alfonso, cuando uno escucha en Cali, Colombia, el Jardín de la Vida, en el exterior nos imaginamos que es un sitio donde hay arte, cultura, deportes, canto, baile, folclore, música, aparte de lo meramente político y la denuncia. ¿Es así o me equivoco? Lo segundo, ¿es que eso se va a replicar en otras partes de Colombia como punto de iniciativa donde exactamente se ha llevado a cabo la mayor parte de la resistencia contra el régimen en Colombia? Luis Alfonso, no sé si nos aclaras eso o nos amplías esa parte, por favor. Sí, claro, precisamente el viernes 18 de junio se llevó a cabo el primer Jardín de la Vida en un sector de la ciudad de Cali que se llama la Plazoleta de los Poetas. Es un punto icónico, muy cultural, de reunión de la sociedad caleña, de la comunidad caleña, y allí precisamente se hizo este primer encuentro en el que estuvieron cantautores, estuvieron personas vinculadas al teatro. Allí se presentó un sketch alusivo a la reivindicación de la memoria de los jóvenes asesinados y de la reivindicación del derecho de toda la comunidad a alzarse en la protesta pacífica para que se respete ese derecho, porque lo que se está violentando en nuestro país es nada más y nada menos que el derecho de la gente a expresarse en las calles. Eso es lo que hemos visto a lo largo de estos 2 meses de lucha social y política en las calles, en los barrios, en las avenidas, en las carreteras de nuestro país. El irrespeto por parte de un régimen despótico al derecho de la gente a expresarse, incluso violentando y asesinando a quienes participan en esa protesta. También vimos que pintores populares dibujaron a varias de las víctimas y allí en este espacio cultural se presentaron esas obras, ¿no? Incluso algunas todavía en proceso, algunas todavía en bosquejo, pero la idea es que, digamos, ya en el segundo y en el tercer encuentro que se realice, el segundo va a ser el 2 de julio, ahora los compañeros nos podrán ampliar sobre esa programación, se presente allí a los pintores populares comprometidos con la causa social y puedan dibujar también con la comunidad a las víctimas, porque las víctimas del régimen despótico en nuestro país tienen rostro, tienen nombres, tienen historia, tienen vida. A pesar de que esas personas fueron asesinadas, siguen vivas en nuestros corazones, en nuestra memoria, y ese es nuestro deber, mantener viva esa lucha y seguir en la lucha para honrar esas vidas que fueron cegadas por un régimen despótico. También participaron declamadores, poetas. Iván López, por ejemplo, estuvo allí, un poeta nuestro caleño estuvo allí declamando y se expresaron muchas voces de solidaridad con los padres y con las madres y con los familiares, con las hermanas, con los amigos de los asesinados. Es un espacio también, como decía Alberto muy bien, para que exijamos, y así lo estamos haciendo desde hace rato, exijamos que estos crímenes no queden en la impunidad. El gobierno, el régimen quiere llevar la situación, ¿no? Quiere desviar la atención con cortinas de humo, ¿no? Inverosímiles, payasadas internacionales para tratar de contrarrestar lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional, que es la condena a la represión, a un régimen genocida como el que nos desgobierna. De modo que este espacio es de vida, este espacio es de reivindicación de memoria, este espacio es de toda la gente, no solamente de los artistas, no solamente de los poetas, de los cantautores, de la gente que hace teatro, de los pintores, es de toda la comunidad. Y se espera, pues entonces, que allí este punto se convierta en un espacio de congregación para esos dos aspectos. Reivindicar el derecho a la vida de la protesta y, en segundo lugar, exigir castigo para los asesinos. Y se empezará a desarrollar en otros puntos de la ciudad. Paralelamente, otras iniciativas se están llevando a cabo, ¿no? Esto se está expandiendo.
no solamente en Cali, sino seguramente en otros puntos de nuestro país. En Medellín, por ejemplo, hay diferentes expresiones culturales de solidaridad. En Pereira igualmente, en Armenia, en muchas partes de nuestro país, en Bogotá. De modo que también es una lucha para tratar de frenar toda esa ofensiva, ¿no? Del régimen que quiere deslegitimar y que quiere desacreditar la protesta. Y queremos decirle al país que la protesta es pacífica, pero vehemente, contra un régimen despótico que asesina a nuestra juventud. 13 horas 5 minutos aquí en Europa Central, 6 de la mañana 5 minutos en Colombia, y estamos en el programa Panorama, hoy desde Cali, Colombia, el Jardín de la Vida. María Teresa Mueces, allí en Cali, 60 días de protestas. ¿Qué actividades hay hoy programadas en Colombia que usted nos pueda indicar y le pueda indicar a los colombianos? Hoy relativamente pues hay diversas actividades, hay mítines, hay actividades artísticas, pero pues estamos como en esta última semana, en una semana muy represiva, donde se ha incursionado la fuerza policíaca y militar en los barrios, o sea, ya no es ni siquiera para la comunidad sentirse en libertad ni siquiera realizar actividades en los parques. Hemos visto esta última semana que se han programado ollas comunitarias alrededor de una actividad cultural en varios de los puntos y ha llegado el SMAT y ha volteado esas ollas. No ha respetado siquiera que están en espacios públicos de recreación, de deporte, de integración de la comunidad, porque para esto fueron estos espacios de parques y de zonas verdes, para hacer deporte, para hacer actividades culturales. Y ya ni siquiera eso lo están permitiendo. Relativamente hay convocatorias de concentraciones en Puerto Resistencia, actividades culturales en horas de la tarde, pero hay distintas iniciativas que si bien es cierto han sido programadas, pero que en este momento, con lo que ha acontecido el día de ayer, han quedado como en expectativa. Han habido allanamientos. El día de ayer, desde ayer en la mañana, durante todo el día, en distintos barrios de la ciudad. En Paso del Aguante, como se ha llamado ahora por la comunidad de este sector, se tenían algunas actividades de olla comunitaria y deportiva en un polideportivo, pero ante los allanamientos que estuvieron el día de hoy, se están replanteando si la gente ya le da miedo. Entonces, ¿qué más hacer? En este momento creo que ahorita en las horas de la mañana habrán algunas reuniones para poder establecer relativamente cómo o en qué condiciones se pueden llevar a cabo las actividades. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes también y estamos buscando como alternativas de qué poder hacer. Hay en algunos sectores donde podemos contar con un mayor acompañamiento de la comunidad, pero hay otros sectores como por ejemplo el punto de Sameco, donde está muy rodeado de parte industrial y solamente hay como un barrio cercano, entonces no todos los puntos tienen el acompañamiento de la comunidad como sí sucedió en Puerto Resistencia, donde está rodeado de múltiples barrios y pues en su momento
como lo mencionó Alberto, llega a la comunidad y defiende el monumento de la resistencia. Entonces, hay que pensarse todos los puntos de manera distinta porque el entorno también tiene que ver. Entonces, en este momento estamos pensando ahí, a ver, en el Paso del Aguante hay un caso muy particular. Es una extensión que abarca varios barrios de lado y lado, porque son como alrededor de un poco más de 20 cuadras, por decirlo así, donde estuvieron presentes siempre 4 puntos y hay unos mucho más expuestos, por decirlo así, los que ya van cerca al río Cauca, y entonces en esos puntos hay que buscar otro tipo de dinámicas porque la gente queda muy, en algún momento de una incursión del ESMAD queda muy limitada para dónde pegar. Entonces estamos como repensándonos, o sea, están surgiendo actividades programadas, pero muchas veces en el momento hay que reevaluar. Y estamos en el día a día, reevaluando y buscando los dinámicos. Y la gente está muy creativa en ese sentido. Entonces, esperamos que de todas formas hoy, como los cumplimientos de los 60 días de los 2 meses del paro, de todas formas actividades se van a hacer. María, gracias. No sé si Luis Alfonso o Alberto nos podría describir, aparte de Cali, qué se tiene en el resto de Colombia, porque nos ven, nos escuchan en muchas partes de Sudamérica e Hispanoamérica, y para el contexto nacional de Colombia, a Luis Alfonso o Luis Alberto, no sé quién tiene esa información. Bueno, Alberto, nosotros, dale. Nosotros pensamos que en primer lugar hay que decir que las condiciones objetivas, materiales que dieron origen al paro siguen vigentes. Las condiciones de miseria, de hambre, de desempleo y sobre todo la falta de oportunidades para la juventud, esas condiciones no han sido removidas. Por lo tanto, hoy a dos meses del paro nacional, lo que está pasando es sencillamente que el paro se está transformando, ha entrado en una etapa de cualificación política y organizativa. Y en ese sentido, el Jardín de la Vida se inscribe allí como una iniciativa más dentro de otras que las comunidades vienen realizando, como las asambleas populares y la transformación de los 25 puntos de resistencia en Cali, de tal manera de que con estos cambios, con estas transformaciones, el paro va a continuar. El paro va a continuar con las expresiones culturales, lúdicas, con las actividades donde podamos reunir la comunidad para realizar la pedagogía en relación a qué sigue después del paro y cuál es la perspectiva de este paro. Y allí las comunidades pues sabrán en su sabiduría popular y colectiva orientar las tareas del momento en estos procesos asamblearios que digamos serían desde lo territorial a lo nacional, en la idea de convocar un encuentro nacional para reagrupar las fuerzas, para preservar los logros parciales del paro nacional y continuar en el objetivo de agitar el pliego de emergencia y igualmente las demandas juveniles que surgieron a partir del estallido social, en el que las primeras líneas compuestas por los jóvenes de las barriadas abanderaron el paro y colocaron a nivel nacional e internacional la problemática, la profunda problemática social, económica y política por la que atraviesa la población colombiana.
en ese contexto que acabo de mencionar, es que se inscriben esta serie de actividades que no solamente tienen expresión en Cali, sino que se vienen dando en Medellín, en Bogotá, y en la costa, en otros sectores del país, y que son, digamos, la respuesta del pueblo colombiano, que de manera organizada y pacífica viene respondiendo a la represión cruel y bárbara del Estado frente a un movimiento que solo reclama sus derechos. Entonces, en síntesis, el paro va a continuar a través de otras formas de expresión. El paro no se detiene, entra en un proceso de fortalecimiento, en un proceso en el cual las comunidades van a recoger, digamos, la experiencia, van a aprovechar, digamos, estos momentos para poder evaluar lo que han sido estos 2 meses y programar las acciones y las movilizaciones, puesto que el año 2021 será esa su característica, un año de movilizaciones que se van a seguir presentando, puesto que las condiciones materiales objetivas del paro hoy están mucho más agravadas, porque el gobierno, como el avestruz, ha enterrado la cabeza en la arena, ha desechado la posibilidad del diálogo nacional y la negociación. En ese sentido, entonces, es que viene la respuesta de los sectores populares. Entonces, en síntesis, estamos en una etapa donde va a haber muchas reuniones, muchas actividades culturales, ollas comunitarias, marchas pedagógicas, y el otro aspecto que también se abre paso en estas actividades es la pedagogía en torno al año electoral del año 2022, porque la gente en estos 2 meses de paro ha logrado identificar que uno de los actores o responsables de las condiciones de miseria, de hambre, de desempleo, la falta de presente y futuro para la juventud, es ese Congreso corrupto, compuesto por los partidos tradicionales de la coalición de gobierno, que con sus políticas públicas lo que han hecho es precisamente crear unas condiciones de asfixia económica y social para el pueblo colombiano, que ya el 28A dijo basta ya, y se lanzó a las calles a protestar, a exigir sus derechos. Esto ha tocado fondo, y en ese sentido viene también la tarea de castigar políticamente a esos congresistas corruptos que han sido una de las partes, junto con el gobierno y el establecimiento en su conjunto, responsables de esta crisis que pretendieron descargar sobre los hombros de los trabajadores, pero que los esquilmados recursos y los bolsillos de los colombianos ya no aguantaban más, y esto estallido social, entonces podemos decir que también apunta hoy a la necesidad de un reemplazo de ese Congreso corrupto, e igualmente en la necesidad de que la resistencia al movimiento nacional del paro se transforme en una acción política en clave de nuevo gobierno, de nuevo poder. Hoy hay condiciones en Colombia para que el paro desemboque en esa etapa de lucha en la contienda político-electoral, y definitivamente hay que decirlo, la agenda social del paro, su programa de reivindicaciones, su
su agenda de emergencia, y las demandas juveniles solo son posibles tramitarlas y darle solución si los colombianos logramos tener un gobierno democrático popular en el año 2022. Esa es, Alberto, digamos, la perspectiva de este paro nacional. gracias, Alberto. Luis Alfonso, ampliando lo de la parte nacional Colombia, que está la gente en el exterior a la expectativa, e incluso quienes nos ven en el resto del país se preguntan, hoy, ¿qué es lo que hay 60 días del paro? Perdón. Sí, sin lugar a dudas, a lo largo de todo el país se están convocando movilizaciones para conmemorar los 2 meses del paro nacional. Precisamente estaba haciendo un chequeo a través de nuestros medios de comunicación independientes y alternativos de concentraciones y de movilizaciones que están siendo convocadas en Popayán, en Medellín, en Bogotá, en la costa atlántica. Y en Cali, de igual manera, hay reuniones, hay asambleas populares en los diferentes puntos que han sido los de resistencia a lo largo de estos 2 meses, en todo el proceso de organización, de agrupamiento, de fortalecimiento de la organización comunitaria. Hay que recalcar algo, Eliezer. En este momento hay 2 características de la coyuntura. Una ofensiva reaccionaria, lo que yo denomino la venganza de la oligarquía contra la resistencia juvenil y popular, que busca criminalizar, que busca destruir la lucha popular a través del uso del aparataje jurídico del Estado, deteniendo, encarcelando, procesando a numerosas personas. Han sido detenidas varias personas, tanto en Puerto Resistencia como en Paso del Aguante. Han sido allanadas varias casas en Villa del Sur y en barrios de Paso del Comercio, de modo que hay una ofensiva pseudo jurídica para procesar a quienes han participado en el paro. Hay varias detenciones porque el régimen busca endilgarles a personas que han participado en el paro, principalmente jóvenes, responsabilidades en situaciones en las que ellos no han tenido que ver. Pero se busca que haya unos responsables para ellos mostrar unos resultados desde el punto de vista de su aparataje de represión jurídica, porque la represión no es solo policial y militar, sino también a través del aparataje jurídico del establecimiento. Y frente a eso, es el segundo elemento de la coyuntura que yo identifico, pues hay una persistencia popular en las luchas y, como te digo, están siendo convocadas asambleas para lo largo de todo el día. Aquí veía una a las 9 de la mañana, otra en horas de la tarde, otra a las 5, hacia las 5 de la tarde, de modo que hay movilizaciones populares a lo largo de todo el país para no solamente conmemorar los 2 meses del paro nacional, sino también para exigirle al gobierno frenar la ofensiva de represión judicial contra los participantes en el paro. De modo que es importantísimo que se continúe en el plano internacional también con la solidaridad con el pueblo colombiano y especialmente con su juventud. La juventud ahora está luchando para que este régimen no la someta también a otra forma de coerción y de represión, que es el encarcelamiento. Muchos jóvenes están siendo perseguidos porque ahora viene la cacería de brujas, ahora viene la venganza de la oligarquía. Como no ha podido derrotar el paro, como no ha podido derrotar a la juventud, entonces viene con el sometimiento a través de la judicialización, de la criminalización y de la estigmatización contra los jóvenes participantes en el paro. De modo que ese es el panorama que podemos presentar: una oleada represiva de orden judicial, pero también una respuesta popular de los muchachos y de la población, de la gente adulta también, que continúa movilizándose para responder a esa ofensiva reaccionaria. Gracias, Luis Alfonso. María Teresa, son las 13:24 aquí en Europa, 6:24 en Colombia. En 2 minutos, un mensaje final desde Cali, Colombia, el jardín de la vida para las mujeres, para el resto del mundo que los ve a esta hora en directo, y para las colombianas y colombianos a 60 días del paro. Nosotros como
como mujeres desde este sector y desde este espacio de mujer también estamos adelantando actividades. El día de sábado hubo un encuentro de organizaciones de mujeres por la vida, mujeres por el respeto a los derechos de la sociedad, al derecho a vivir en paz. Estamos en ese grito. Ni una más violación a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres, ni una más violación a los derechos humanos de nuestros jóvenes, de nuestra población. Ni un joven más asesinado en esta represión. Ese es como el mensaje, por el derecho a la vida, por el derecho a la protesta, por el derecho a pensar distinto. Gracias, María. Alberto Jairo Palomino, mensaje final desde el Jardín de la Vida en Cali, Colombia. Bueno, el mensaje en final creo es que el paro va a continuar, el paro está aún vigoroso, hay una moral combativa de los jóvenes y de la población colombiana, y como lo decía muy bien Luis Alfonso, en este proceso donde la represión se va a individualizar, a judicializar a los jóvenes y a las personas que hemos sido partícipes del paro, pues hay una respuesta del pueblo colombiano, de todos los sectores sociales que hemos participado de este estallido social, y vamos a continuar con la denuncia nacional e internacional con la ayuda de ustedes como medios, como este programa Panorama, porque es importante en ese aspecto. La represión, la asistencia militar en nuestro concepto ha entrado en un proceso de fracaso, puesto que el gobierno, a pesar de que negó el diálogo nacional, ha convocado los diálogos municipales, y muchas de estas transformaciones de los puntos de resistencia ha sido precisamente en ese marco de las conversaciones. Por lo tanto, estamos en el coletazo, en los estertores de la asistencia militar, y eso lo hace más peligroso y hace entonces que hoy las judicializaciones, la individualización, el encarcelamiento de los jóvenes sea hoy una preocupación del movimiento popular, que seguramente tendrá la respuesta contundente y la solidaridad de la población para no permitir que el gobierno uribista se ensañe en la población que ha hecho uso de un derecho constitucional a la protesta social por las condiciones inhumanas, las condiciones de miseria en que está viviendo. Entonces, el mensaje final es a continuar, a profundizar, a cualificar política y organizativamente esta lucha del paro nacional. Y agradecer Gracias, Alberto. Muchas a gracias. programas como Panorama. Gracias. Gracias. Luis Alfonso, Gracias. el mensaje final. Bueno, el mensaje final es de resistencia, de que la población colombiana continúa firme con la juventud, con los trabajadores, con los desempleados, con los pensionados, con la gente que continuará desde otros espacios y con formas de organización nuevas, pacíficas pero vehementes, y de resistencia contra el régimen despótico. Ese es el mensaje, que el pueblo colombiano continúa en la lucha y entra en una nueva fase de fortalecimiento de la organización popular, y que ese pueblo colombiano continuará también en las calles rechazando la represión, que es la forma como el régimen se está expresando ahora contra el pueblo, contra la resistencia popular, contra las demandas del pueblo. Hay una ofensiva reaccionaria de venganza del régimen contra todos aquellos miles de colombianos que han participado en el paro. Y la comunidad internacional debe estar alerta frente a las detenciones, frente a los procesos judiciales que buscan la criminalización
de la protesta social en nuestro país. De modo que el mensaje es de lucha, el mensaje es de resistencia, el mensaje es de respuesta a la ofensiva retardataria en el orden judicial y también en el desorden represivo policial que ha implantado el régimen de Iván Duque. Muchas gracias a Luis Alfonso Mena, a Alberto Jairo Palomino Luna, a María Teresa Mueces por acompañarnos hoy desde Cali, Colombia, hablando del Jardín de la Vida y también de los 60 días, 2 meses de haberse iniciado la protesta, el paro cívico, las movilizaciones, repetimos, básicamente que han llevado sobre sus hombros los jóvenes y que han dejado muchos mártires, muchas secuelas psicológicas e igualmente materiales, físicas, de dolor, de muerte, de terror, gracias al régimen Uribe duquista que está gobernando en Colombia. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día y buen comienzo de semana. Muchas